Hola, bienvenidos a este vídeo donde vamos a comenzar el tema de derivación e integración numérica. Concretamente, en esta primera parte del tema nos vamos a dedicar a la derivación numérica. Supongamos que tenemos una función que solo podemos evaluar en unos ciertos puntos, debido, por ejemplo, a que solo se han tomado unas ciertas medidas o a que es costosa de evaluar. Entonces, en general, lo que vamos a tener es una tabla de valores para la x y su correspondiente valor de f de x. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo con la derivación numérica va a ser estimar el valor de f' de la derivada en un punto dado sin recurrir a ninguna técnica analítica, es decir, sin poder calcular de forma explícita la derivada de la función. Para ver cómo podemos proceder para estimar una derivada de forma numérica, pensemos en la definición de derivada, que es un límite cuando el valor del parámetro h tiende a cero. Al hacer ese límite, la pendiente de la recta secante, como veis ahí a la derecha, tiende a la pendiente de la recta tangente. Y eso no es más que la interpretación geométrica de la derivada de la función en el punto dado. Así pues, podemos aproximar el valor del límite si vamos haciendo el valor de h cada vez más pequeño. Bueno, pues esto nos daría ya una primera forma de aproximar la derivada de la función en un punto. ¿De qué herramientas disponemos para obtener fórmulas, expresiones que nos ayuden a estimar una derivada de forma numérica? Bueno, pues la primera de ellas es usar el desarrollo de Taylor de una función. El desarrollo de Taylor es una serie de potencias que si la tenemos, ¿vale? Pues basta con observar los coeficientes de los términos que van apareciendo en esa serie de potencias para poder calcular la derivada de la función en un punto dado. Al fin y al cabo es un polinomio, lo que pasa que extendido, un desarrollo completo, ¿no? En serie de potencias. Otro método consiste en construir un polinomio que interpole a la función en varios puntos y después aproximamos la derivada de la función por la derivada del polinomio encontrado. Y por último, tenemos el método de los coeficientes indeterminados. En este método se impone que la fórmula que vamos a utilizar, que aparece por ahí como un sumatorio, pues tiene una forma determinada, ¿vale? Y los coeficientes a sub i son indeterminados, son unos parámetros que tenemos que determinar. ¿Cómo lo determinamos? Pues vamos a imponer una restricción. La restricción que vamos a imponer es que la fórmula esa del sumatorio nos dé el resultado exacto de la derivada para polinomios de hasta grado n, cuando tenemos n más 1 puntos en la tabla, ¿vale? Entonces, si tenemos n más 1 punto, lo que vamos a intentar es que esa fórmula nos dé la derivada exacta para polinomios de hasta grado n. Eso se traduce al final en un sistema de ecuaciones lineales que se resuelve y esos parámetros a sub 0 hasta a sub n se pueden encontrar, ¿vale? Esos son los tres métodos en general que hay para obtener fórmulas de derivación numérica. Una vez que tenemos la fórmula, por el método que sea, cualquiera de los anteriores, pues lo que intentamos o lo que queremos es estudiar el error que cometemos en la aproximación de la derivada numérica. ¿Vale? Cuando tenemos n más 1 puntos, desde x0 hasta xn, en general la expresión del error depende de la derivada n más 2 de la función esa, ¿vale? En un punto intermedio, el g ese que aparece por ahí. Así que, en general, si tenemos que el error que comete una fórmula de derivación numérica es 0, cuando lo empleamos sobre polinomios de hasta grado m, pues eso es una buena propiedad. Y esa propiedad lo llamamos grado de exactitud de la fórmula, ¿vale? Entonces el grado de exactitud será m si el error cometido cuando aproximamos la derivada de la función f de x igual a 1, de f de x igual a x, f de x igual a x cuadrado, hasta f de x igual a x elevado a m, ese grado m es el grado de exactitud si todas esas derivadas no tienen error. Y sin embargo, para cuando utilizamos la fórmula sobre f de x igual a x elevado a m más 1, el error sí que es distinto de 0. ¿Vale? Y eso es el grado de exactitud. Por tanto, cuanto mayor sea el grado de exactitud, mejor es la fórmula, mejor aproximación es. Cualquier
fórmula de derivación numérica la podremos aplicar también para obtener aproximaciones para las derivadas de orden superior. Primero empezaremos con las de orden 1, a partir de las de orden 1 intentaremos sacar las derivadas de orden 2 y así sucesivamente. Vamos a ver tres fórmulas de derivación numérica, muy simples, ¿vale? Que proceden de la motivación que hemos dado aquí al principio, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos esta tabla de datos y que nos piden hallar la derivada de f en un punto x0 que está en la tabla. Este x0 tiene valores tanto a su izquierda como a su derecha. Entonces, lo que vamos a usar se llama fórmula centrada de dos puntos. Miramos la tabla y encontramos los dos vecinos del punto x0, ¿vale? Del x0 que nos piden, pues encontramos los dos puntos adyacentes, los dos puntos vecinos. Tiene que pasar que los dos vecinos tienen que estar a la misma distancia de x0. A esta distancia la vamos a llamar h, así que uno de los puntos va a ser x0 menos h, el de la izquierda, el menor, y el mayor, el que está a la derecha, lo vamos a llamar x0 más h. ¿Vale? Ambos están a distancia h de x0. La fórmula central tiene la expresión que veis en pantalla. Tomamos el valor correspondiente a la función evaluada en los dos puntos adyacentes a x0, que ahí los tenéis en colores, naranja y azul, y los ponemos pues, restados en el numerador. Mientras que en el denominador lo que ponemos es la distancia entre esos dos puntos, que en este caso, como la distancia de x0 más h a x0 es h y la otra también da igual a h, pues entonces la distancia aquí es 2h. Y esa es lo que llamamos fórmula de dos puntos centrada. Si veis, ahí aparece una igualdad. Evidentemente, en general no se da la igualdad. Para que la igualdad sea cierta, necesitamos incorporar el término de error, que se escribe en función de la tercera derivada de f evaluada en un punto intermedio, g, que está entre x0 menos h y x0 más h. Además, el término de error incluye h al cuadrado, lo que implica que disminuyendo el valor de h, si eso es posible, con h más pequeños, podemos hacer disminuir el valor del error cometido. En general, cuanto mayor sea la potencia a la que está elevado h en la expresión del error, mejor va a ser la fórmula, mejor grado de exactitud. En este caso, de hecho, esta fórmula tiene grado de exactitud 2. Es decir, para polinomios de hasta grado 2, es decir, si f es un polinomio de hasta grado 2, esta fórmula nos va a proporcionar el valor real de la derivada, pero no nos la va a dar para los polinomios de grado 3 o superior. Pero ¿qué ocurre cuando el valor de x0, donde pedimos la derivada, está en uno de los extremos de la tabla? Es decir, no disponemos de dos valores adyacentes para poder aplicar la fórmula centrada de dos puntos. Pues comencemos con el caso en el que x0 está en el extremo izquierdo de la tabla, porque en el extremo derecho va a ser lo completamente simétrico. En este caso vamos a usar la llamada fórmula descentrada a la derecha, que considera como uno de los puntos el propio x0 y el otro es su adyacente justo a la derecha. Pues la distancia entre ambos es lo que vamos a llamar h. Pero por todo lo demás actuamos de forma exactamente igual al caso de la diferencia centrada. En la fórmula centrada dividíamos o poníamos en el numerador la diferencia entre las imágenes, entre f de x0 más h y f de x0 menos h. Aquí, como no tenemos f de x0 menos h, ponemos directamente f de x0. Y en el denominador ponemos la distancia entre los dos puntos que estamos considerando. Como aquí los dos puntos que estamos considerando son x0 y x0 más h, la distancia es h. Pero por lo demás, a excepción de esa pequeña notación, todo es exactamente igual que en el caso de la diferencia centrada. De hecho, si os fijáis, esta fórmula descentrada se corresponde con el término al que se le suele calcular el límite cuando h tiende a 0 para calcular la derivada de la función en un punto, de forma analítica,
¿vale? El fx0 más h menos f de x0 partido por h. Eso es lo que le calculamos el límite cuando h tiende a 0, cuando ponemos la definición de derivada de una función en un punto. Si es que ese límite existe. El término del error. Bueno, pues este tiene la segunda derivada de f en un punto g, que está entre x0 y x0 más h, y tiene h elevado a la potencia 1, ¿vale? Recordemos que la fórmula central tenía h al cuadrado. De forma análoga, cuando el punto en el que se nos pide la derivada está en el extremo derecho del intervalo, usaremos la fórmula descentrada esta vez a la izquierda. Claramente, como he dicho, que es completamente análoga a la descentrada a la derecha, puesto que consideraremos pues, x0 y el punto inmediatamente anterior en la tabla de datos, x0 menos h, para calcular lo análogo a la diferencia dividida que usamos en interpolación, porque aquí realmente todas estas expresiones de derivación numérica son exactamente iguales a, a las diferencias divididas que usamos en el tema de interpolación. Bueno, pues calculando esta diferencia dividida, siguiendo exactamente el mismo esquema que en el caso de arriba, obtenemos la fórmula descentrada a la izquierda. De nuevo, en el numerador, diferencia entre los valores de la f en los dos puntos consecutivos, en este caso sería f de x0 menos f de x0 menos h, es decir, el posterior menos el anterior, siempre posterior menos anterior, eso lo hacemos siempre, dividido por la distancia entre los puntos que consideramos. En este caso la diferencia entre dos puntos es h. Y además el término de error en esta expresión descentrada es el mismo exactamente que antes, solo que tenemos el signo cambiado. Estos términos de error nos indican que estas fórmulas tienen grado de exactitud 1, es decir, son capaces de calcular la derivada de forma precisa para polinomios de hasta grado 1, pero no para polinomios de grado igual o superior a 2. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez vistos todos estos métodos, vamos a ver cómo los usamos con un par de ejemplos. En el primer ejemplo, se nos da una tabla donde se registra la temperatura de un conducto de metal a ciertas distancias xy de uno de sus extremos. Es decir, los xy son puntos donde se ha medido la función temperatura t de xy. ¿Vale? Xy son puntos donde hemos medido la función temperatura, que es t de xy. ¿Qué se nos pide? Pues calcular la derivada de dicha función en determinados puntos. Vamos a ver cómo procedemos en cada uno de ellos. Comenzamos estimando t' en 2. Efectivamente, x igual a 2 está en la tabla y tiene dos valores adyacentes que están a la misma distancia, el 1 y el 3. 3 menos 2, 1, 2 menos 1, 1 también. Entonces, tenemos dos valores adyacentes que están a la misma distancia y esto es importante. Por tanto, podemos aplicar la fórmula centrada con h igual a 1, que tiene la expresión que habíamos visto antes. En el numerador, la diferencia entre t de x0 más h y t de x0 menos h. Mientras que en el denominador debemos poner la distancia entre esos dos puntos adyacentes. Y si sustituimos los valores de la tabla, el valor de h, etc., nos queda que podemos obtener la aproximación deseada para t' de 2. Este caso ha sido relativamente sencillo, simplemente hemos tenido que aplicar la fórmula. Vamos a seguir con el siguiente caso, que es un poco más complicado. Se nos pide t', la derivada, en 2.5, en x igual a 2,5. Pero x igual a 2,5 no se encuentra en la tabla, ya que debería encontrarse donde se ha marcado con un rectángulo gris. Sin embargo, podemos comprobar que existen dos valores que habrían estado adyacentes al 2,5, porque tanto x igual a 2 como x igual a 3 se encontrarían adyacentes al 2,5 y además ambos están a la misma distancia del 2,5, es decir, a 0,5 unidades. Como estas son las premisas para poder usar la fórmula centrada, pues intentamos poner la expresión de la fórmula centrada para x0 igual a 2,5 y para h igual a 0,5. Es decir, voy a intentar usar la expresión de la fórmula centrada. Y efectivamente nos queda de esta forma. Ciertamente los términos que aparecen en la expresión están todos disponibles en la tabla.
Así que los podemos sustituir y así obtenemos el valor estimado de la derivada de t en x0, que es 2,5. Así pues, y esto es importante, no es necesario que el valor en el que se necesita la derivada esté en la tabla, sino que podemos usar los datos adyacentes al punto pedido para usar alguna de las fórmulas ya vistas. Como habéis visto, aquí el 2,5 no estaba en la tabla, pero sí que teníamos dos datos adyacentes, el 2 y el 3, que estaban a la misma distancia del 2,5 y sus datos sí los hemos podido emplear. Vamos con el tercer caso. Nos piden la derivada en 0, que en este caso está en el extremo izquierdo del intervalo. Así, como hemos hecho antes, nos fijamos en que tiene un único valor adyacente a su derecha, el 1, que está a distancia 1, obviamente. ¿Vale? Así, usaremos la fórmula de centrada a la derecha, con h igual a 1, que es la que se puede ver en pantalla. El código de colores recuerda de dónde proceden tanto los valores del numerador como del denominador. Recordad que es como una diferencia dividida. Siempre el posterior menos el anterior dividido por la distancia entre los dos valores de las x. Si sustituimos ya los valores que tenemos en la tabla, lo que obtenemos es la aproximación final para la derivada en 0. La última de las derivadas pedidas es t' en 4. El 4 está en el extremo derecho de la tabla, así que no tiene dos valores adyacentes, igual que pasaba con el 0. Aquí entonces nos fijamos en que tiene un único valor a la izquierda, el 3, que está a distancia h igual a 1. Por tanto, aplicamos la fórmula de centrada a la izquierda con h igual a 1, que queda como veis, siendo totalmente simétrica a lo que sucedía para el caso de aproximar t' en 0. Para acabar, sustituimos los valores de la tabla y se obtiene la aproximación de la derivada de t en x igual a 4, que es lo que se nos pide en el problema. Como he comentado antes, estas fórmulas se podrían usar para hallar derivadas de orden superior, ya que podríamos empezar por calcular las derivadas de primer orden, como hemos hecho ahora. Hemos calculado t' en 0, en 2, en 2,5, en 4 podríamos calcular la de 1, en 3, donde queramos. A partir de esas derivadas de primer orden, nos montamos una tablita y calculamos las de segundo orden, y así sucesivamente. ¿Vale? Podríamos ir calculando las derivadas de orden enésimo, siempre que tuviéramos suficientes puntos en la tabla de datos. Vamos con el segundo ejemplo de cálculo de una derivada de forma numérica. En este ejemplo se nos da tanto la función como el punto x0 donde se desea estimar la derivada, y se nos pide que usemos un valor de h igual a 0,01. En esta situación, como nos piden f' evaluada en 0,15, podemos intentar usar la fórmula centrada, puesto que no estamos en ninguno de los extremos del intervalo donde la función está bien definida, que podría ser para x igual a 0, ¿vale? Como no llegamos a ese extremo, podemos usar la fórmula centrada. Bueno, pues aplicamos la fórmula conocida, donde ya hemos sustituido los valores del problema. Nos queda en términos de valores todos conocidos, evidentemente, y que tras realizar los cálculos pertinentes nos llevan a la estimación de la derivada pedida. Y este es el segundo tipo de problema que se nos puede dar. O bien con una tabla de datos y calcular la derivada en algún punto concreto de la tabla de datos o intermedio en la tabla de datos, o directamente, dada la función, estimar su derivada numérica en un punto dado, conociendo la expresión de la función. Así, hemos visto en este vídeo los conceptos básicos de la derivación numérica y hemos aprendido a aplicar las diversas fórmulas, ¿vale? Tanto centradas como descentradas a izquierda y derecha, para cuando ya nos den una tabla de datos o directamente la función, podamos aproximar el valor de la derivada de la función en un punto dado. Muchas gracias por vuestra atención, me despido hasta el siguiente vídeo, un saludo.